Con el remarco, con el cuadradito. Bueno, buenos días, tardes, noches, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Mi nombre es Juan Di Paolo y no me quiero olvidar, antes de que arranquemos, de decirles que se suscriban al canal, que les dejen like, que hagan comentarios y agradecerles a todos por la participación que hemos venido teniendo en esta semana. La verdad que nada, buenísimo, gratísimo los comentarios y demás. Antes de empezar, me gustaría decir esto, digamos. Estamos atravesando en la Argentina un momento bastante complejo, digamos. Estamos en el medio o cruzando las marchas universitarias y posiblemente cuando esto salga grabado haya definiciones en torno a lo que va a pasar en Occidente con la guerra mundial. O con la guerra o lo que esté pasando, digamos, la verdad que no sé cómo va a ser, pero sí entiendo que estamos pasando un momento muy complejo y difícil y por ahí encarar este tipo de actividades cuando están pasando cosas tan serias parece un poco banal. Pero como a nosotros nos interesa seguir discutiendo de alguna manera qué nos pasa, cómo nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa, nos parece que es bastante importante tratar de poder pensar lo que pasa con algunos amigos, compañeros y demás. En el caso particular de hoy, el invitado es mi amigo Diego Montón. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás? Y vamos a hablar un poco con el Diego de la cuestión que tiene que ver con la vida campesina en general, pero particularmente vamos a hablar de la soberanía alimentaria y de la cuestión que tiene que ver con el negocio de lo agrícola en la Argentina, y también entiendo que vamos a poder hablar un poco de lo que está pasando a nivel internacional. Nos va a acompañar hoy la Violeta. Hola, Violeta? ¿cómo están? Bien. Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Estamos quietos acá. Más cerca acá de los Ahí micrófonos. mejor. Estamos chiquitos acá porque no nos han dejado con mucho movimiento. Así que bueno, nada. Vamos a empezar a hablar con el Diego. Acá está Agustina que nos está haciendo no sé qué con los micrófonos. Gracias, Agus. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto Bueno, poder estar acá. Bueno, me alegro. ¿Has mirado el programa? ¿Has mirado alguno? He visto algunos, sí, de bueno. los primeros, después no he tenido tiempo, tengo ganas. Está muy bien, está bueno. Nada, dejanos like, dice la chica. Les dejo, Y fíjate. Y comentarios. Y comentarios. Bueno, esto es poco protocolar, así que arranquemos con la charla directamente, ¿te parece? De una. Escúchame. Nosotros entendemos, más o menos, digamos, después de haber leído algunas cosas y qué sé yo, que ha habido como una transformación en la vida del campo a la ciudad durante los últimos 40 o 50 años. ¿Vos nos podrías contar más o menos cómo es esa transformación que se ha dado y la podamos ir atando con más o menos los cambios en el patrón de acumulación a nivel nacional e internacional? Bien, hacemos el intento. Dale. Vamos a ir a estos últimos 40 años. Sí. La agricultura viene ya de procesos de transformación anteriores, ¿no? Ajá. La Revolución Verde, que es Ajá. un poco continuidad de la Revolución Industrial, donde empieza a haber esto es post de la Segunda Guerra, ¿no? Ajá. Toda la maquinaria que se utiliza en la Segunda Guerra empieza a quedar obsoleta y por lo tanto las fábricas también, y ahí van a direccionar a un nuevo mercado que va a ser el agrícola. Entonces, todo lo que eran tanques, infraestructura bélica, orientado a maquinaria, tractores, etcétera, asociado al desarrollo de las semillas híbridas y también lo que es la guerra química, el uso de químicos en la guerra, la misma industria farmacéutica y química se va a orientar en la producción de agrotóxicos, digamos. La Revolución Verde junta eso con una promesa, digamos, que es la de multiplicar la producción, y ya empieza a hablar de resolver el tema del hambre que había dejado la guerra, básicamente, y empieza un proceso de estigmatización al campesinado ahí, en torno a decir que el problema del hambre, que vuelvo a decir, esto es una discusión europea arrasada por la guerra, es decir, las consecuencias de la guerra en parte era que no había cultivo, pero dice, no, el problema es el campesinado atrasado, ¿no? Eso es el primer proceso que se va a ir juntando con el proceso financiero, digamos, que es un poco lo que va a disparar estos últimos 40 años de transformación, cómo se va a ir orientando todo ese proceso de financiarización de la economía en la agricultura, sí, y en pensar entonces cómo traducir los bienes naturales, la producción de la tierra, en objetos que puedan capitalizarse financieramente, ¿no? Sí. Yo pienso esto, está bueno lo que vos decís, digamos, primero,
la base de la industria, como más o menos todos sabemos, digamos, digo, como es el Estado, digamos, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la guerra. Digo, siempre la base de la industria fue militar y desde el ejército, desde las milicias, se trasladó principalmente en la economía norteamericana hacia la privatización de esa industrialización, digamos. Entonces tenés las farmacéuticas o las químicas con la Primera Guerra Mundial y con la prohibición, por ejemplo, del gas mostaza, digamos, y lo que va a pasar después con los aviones y lo que va a pasar, por ejemplo, con la ametralladora, que es un gran ejemplo, digamos, porque la ametralladora es la precursora de la máquina de coser en el siglo XIX y demás. Ese modelo armó un modelo de expansión del capital industrial, digamos. Ese modelo de expansión del capital industrial armó un modelo de sociedad, que es el modelo de la industrialización, donde se expandían no solo el capital industrial, sino también, obviamente, la producción de alimentos, porque hacía falta producir subjetividades industriales. Esas subjetividades industriales debían ser producidas y reproducidas dentro del hogar, digamos. Entonces, había como una cosa que más o menos funcionaba o que sostenía ciertas tensiones. Pero que cuando se financiariza la economía, también termina ese modelo de industrialización, digamos, también finaliza ese modelo de patrón de acumulación. ¿Cómo afecta al campo el modelo financiero que viene después? Por lo menos en la primera década de los años 70, 80, digamos. ¿Cómo afecta al campo? Bien, está bueno el ejemplo que vos planteaste porque también ayuda a que discutamos en un ratito la actualidad. Dale. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, en su modelo de desarrollo, 1880, digamos, acá cuando estaba Roca, ¿no? Sí. Ellos plantean un sujeto de producción de alimentos que era el farmer, digamos, que es como un pequeño agricultor. El Estado hace una gran reforma agraria, quizá de las más grandes del mundo, ¿no? Y dice, bueno, acá está la industria y este cordón, los farmers van a producir alimentos, ¿no? O sea, generan un sujeto que es el farmer, que tiene mucho de campesinado, pero asociado al desarrollo del capitalismo fundacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese modelo, como vos lo dijiste, el farmer para Estados Unidos, como va a pasar después en otros países, va a ser un sujeto fundamental, digamos. Pero en esta transición al capital financiero va a venir asociado al desarrollo tecnológico, porque también tenemos que pensar cuál es el nuevo sujeto que viene fortaleciéndose, que son las corporaciones, digamos, y que la corporación va buscando subordinar sectores de la economía. En la agricultura es claramente el proceso, cómo se va dando, a partir de estructurar un nuevo paquete tecnológico. O sea que acá va a haber una forma de incluir o de transformar la agricultura a partir de un paquete tecnológico que va a ir desplazando al campesino, y no solo al campesino, digamos, al farmer o al pequeño y mediano productor, o incluso, después lo vemos en Argentina, a la pyme, digamos, agrícola. Porque, ¿cuál es la cuestión de la corporación? Que hay un cambio sustancial, que piensa la agricultura a nivel global, por lo tanto piensa la agricultura y los insumos a nivel global. Yo necesito que en todo el mundo usen esta misma semilla, este mismo agrotóxico, ¿sí? Y esta misma forma de producir. Entonces, de tener 6.000 especies vegetales que la humanidad desarrolló, pasamos a tener 200 y hoy estamos en más o menos unas 15 que hacen el 80% del consumo energético. O sea, fueron uniformizando el consumo también. Esto lo digo porque no solo se transforma el campo, sino que se transforma la ciudad, y voy dialogando, empiezan a aparecer flagelos que con mucha más fuerza, ¿no? Malnutrición, obesidad, están asociados a esa transformación. Que en el campo se da básicamente con un descubrimiento, entre comillas, de decir, podemos modificar genéticamente una semilla y asociarla a un agrotóxico específico. Fusionaron dos mercados, ¿no? El mercado de las semillas, que lo manejaba un tipo de empresa, el mercado de los agrotóxicos otro, y el de la semilla, que era muy libre, lo fusionan y generan un paquete asociado a la discusión de las patentes también, ¿no? Por ahí los aburro, pero son muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos diseñan una idea de algo que acá está todavía, no está tan avanzado, pero es decir, puedo patentar una semilla. Claro. Una semilla que tiene un patrimonio de 40.000 años, ¿no? De 10.000 años, perdón, 10.000 años de agricultura seleccionando, y uno lo puede ver en el maíz, tiene 40.000 genes, ¿no? Los tipos cambian uno de los 40.000 y te dicen, la patente es mía. Entonces te dicen, yo te vendo mi patente, pero vos me la pagás, mi semilla, te vendo este agroquímico que te
te soluciona mano de obra, ¿no? Pero vos quedás ya dependiendo de ese paquete tecnológico. Después viene la maquinaria y empieza entonces a construirse una forma de producción que ya no necesita al pequeño productor, al campesino, sino a un esquema distinto. ¿Por qué? Porque para sostenerlo necesitas inversión. Sí. O sea, ahí viene el capital, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Y aparte es el capital financiero, que ahí es donde quiero llegar, pero para. Me parece interesante la discusión sobre los farmers, porque fue una discusión distinta en la Argentina, digamos, donde la Argentina decide desarrollar el campo en torno al mercado internacional, al siglo XIX, final del siglo XIX, y ese desarrollo en torno al mercado internacional tiene que ver con el monocultivo, el ganado y el latifundio, digamos, que fue la forma de subjetivación de esa época, ¿no? Donde todas las subjetividades distintas a el peón rural van a ser capturadas y transformadas en eso que después se va a conocer como peón rural, digamos. Pero incluso en ese momento, esa forma de subjetivación construyó un tipo de Argentina, un modelo de Argentina donde más o menos cabían todos, digamos. De hecho, va a terminar en, no linealmente, digamos, pero como para ir un poco más rápido, digamos, va a terminar en la Argentina industrial del peronismo. Digo, se puede capturar una parte de la renta de ese mismo campo que había sido monocultivado y se puede transformar en industrialización. Y esa industrialización duró y sostuvo una sociedad más o menos un tiempo. Pero con la injerencia de la economía financiera a partir de los años 60 y los años 70, se va a transformar el campo, en esto que vos decís muy bien, digamos, en la asociación entre nueva tecnología y formas de producir dentro del campo, y también se va a transformar el sujeto. Es bien interesante esto que vos decís de que había ¿cuánto dijiste? ¿400? ¿4.000 especies? 6.000. 6.000. Había 6.000 especies, eso es muy interesante, había 6.000 especies domesticadas para la alimentación. Y hoy, ¿no?, hay 15. Y hoy se basa en 15, el 80% de Entonces, la eso energía, que alguna vez había sido monocultivo estratificado en zonas, digamos, para América Latina, el café, el trigo, el sorgo, qué sé yo, hoy ha quedado reducido a una o dos especies en América Latina, y así América Latina se incorpora al mercado internacional. ¿No es así? ¿Es así si mal entiendo? No, entendés bien. Acordate igual que ahí yo te decía 15 especies en la cuestión del consumo de energía, ¿no? Ajá. Después tenés muchas otras, ¿no? Pero 15 especies consumen el 80% de la energía. Exactamente, y ahí tenés, de las nuestras podría ser la papa, por ejemplo, y el maíz, ¿no? Después tenés el arroz, el trigo, digamos, fueron uniformizando, y además dentro de esa uniformización, de uniformizar la especie, llevando a que usted utilice su semilla, ¿no? Y su paquete tecnológico, las dos cosas de la mano. Pensemos que, por ejemplo, Mendoza, que siempre hablamos de la vitivinicultura, no sé qué, el gran cambio poblacional que se da en esta zona, de la mano de los pueblos originarios que hoy llamamos huarpe, tiene que ver con la llegada del maíz y la quinoa, ¿no? Triplicó la población en el lugar en un periodo corto. Nunca más hubo un desenlace poblacional tan impactante como el maíz y la quinoa. Hoy vos le decís quinoa recién ahora un poco, quien está en el... ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que no hay ninguna corporación detrás de la quinoa, ¿sí? Porque es una semilla que siguen manejando los campesinos, todo el cordón andino, ¿no? No está en el esquema corporativo. Entonces, un poco va ahí la cuestión, ¿no? Es muy fuerte cuando vos lo entras a ver, porque además está relacionado a la cuestión ecológica también. ¿Por qué? Porque los pueblos fueron desarrollando semillas asociadas a su sistema biológico, ecológico, ambiental, ¿no? Tecnodiversidad. Exactamente. Que tenía cierta capacidad de sinergia con la naturaleza. ¿No? Bueno, pero a la corporación no le sirve que hayan 400 modelos de producción de alimentos, porque necesita uniformizar. Es como quien produce celulares, necesita en un lugar producir celulares para todo. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, también la crisis climática está asociada a esta expansión de la agricultura, digamos, del capital financiero en la agricultura, ¿no? Fundamentalmente en la necesidad de estas corporaciones que están, digamos, ¿por qué decimos capital financiero? Y porque detrás hay grandes bancos y hay una fusión de bancos. No se puede hacer soja, para ir a lo que vos planteabas, ¿no? Sin alguien que la financie. ¿Y quién la financia? Bueno, este capital que va a generar un esquema de negocio, después lo vemos, ¿no? ¿Para qué? Para que se produzca, pero que además ya se empiece a pensar cómo ese producto
va a cotizar en la bolsa y para ese banco va a ser un negocio a futuro. Ya digamos, no se puede hacer soja siendo un pequeño agricultor, nunca se puede, pero ponele, digamos, no se puede producir para el mercado desde pequeños agricultores. Por eso la economía financiera... Para el mercado internacional, No, que es donde cotiza... que es donde se discute, no. No se puede. Está claro. Ahí está para discutir el rol del Estado, Ajá. digamos, ¿no? Está claro. Quizás se podría. Ujú. Te hago un paréntesis, estuvimos nosotros o sea, no yo, un grupo de compañeros que fue a China, una excursión de intercambio de cooperativa, Ajá. y los chinos están muy interesados en pensar un esquema de comercialización entre cooperativas. Ajá. Incluso hablan de una transnacional cooperativa. Ajá. O sea, los chinos juegan en todas las canchas, Sí, ¿no? sí, sí. En el sector de las corporaciones tienen una de las más grandes, digamos, de lo que sería el agronegocio, o dos, COFCO y Chemchina, ¿no? Ajá. Pero también están pensando en desarrollar una dinámica en base a la cuestión cooperativa. Si en esa oportunidad internacional el Estado argentino, y digo más, la región sudamericana, sincronizar algunas cosas, podría haber oportunidad para producir soja de otra manera. Sí, sí. Hoy no existe para el mercado Hoy internacional. solamente financiero. ¿Por qué? Porque además el mercado internacional está dominado por las mismas corporaciones. Sí, sí. 4 dominan el ¿Cuáles son comercio de esas 4? grano. Y ahí tenés Cargill, Ujú. ahí tenés la fusión de entre Syngenta y Chemchina, tenés COFCO, Ajá. ¿no? Que juega también digamos, sí. en las grandes ligas, Ajá. por nombrar Sí, 4, sí. BAF, Ajá. también. Bueno, hay eso, un puñado, ¿no? Yo siempre digo, porque esto va también en un proceso de concentración continuo, no es una foto. O sea, nosotros empezamos a estudiar esto en Vía Campesina a mediados de los 90 y decíamos 10 corporaciones controlan el mercado de la semilla. Hoy Y ahora son 4, ¿no? O sea que el proceso de concentración, incluso entre las corporaciones, es fuerte. No, fuerte, no, aparte ¿no? es interesante, ahora la dejamos la Violeta, digamos, pero es interesante pensar cómo funciona la concentración económica, principalmente después de los años 60 y 70, porque estamos cada vez más, y creo que hemos tocado bastantes veces el tema, digamos, yendo a una sociedad que está claramente fragmentada en dos, digamos, porque no es un problema de que desaparezcan los medianos o pequeños agricultores o las pymes, es que desaparece lo que hay en el medio en la sociedad, ese imaginario medio en la sociedad desaparece en todos lados, y han quedado, o empiezan a quedar, élite que concentran cada vez más capital, atada al capital financiero. Por eso me interesa tanto que expliquemos cómo funciona esto, el capital financiero en cada una de las actividades, digamos, porque si no parece que BlackRock es el mal. Digo, y la verdad que tiene una forma de funcionamiento eso. Digo, no se puede hacer nada en términos productivos a nivel internacional si no funciona una cosa como BlackRock. Y ese es el gran problema que tenemos, digamos. Y es interesante verlo, cómo funciona ese mismo esquema en términos agrícolas o agropecuarios, digamos, que es exactamente el mismo que podría funcionar para la fabricación de teléfonos celulares o de automóviles, digamos, ¿no? Dale. Sí, con el Diego estuvimos hablando hace un ratito Dale. y nada, hablábamos de cómo se había construido el sujeto campesino después de esta crisis alimentaria y también ecológica, enganchándolo un poco con lo que veníamos hablando en las entrevistas anteriores, que la crisis es total, no tiene que ver solamente con la manera de insertarse en el mundo laboral de la ciudad, si se quiere, ahora que traemos el campo, sino también entender, bueno, cómo se construye esa subjetividad a partir de la crisis alimentaria, por ejemplo. Bien. Quizás 2 puntos anteriores, porque me parece bien importante. Primero es lo que significó el campesinado en el siglo pasado e incluso en el anterior. O podríamos decir, en esos 10.000 años de evolución de la agricultura, el campesinado es un sujeto fundamental para el desarrollo de la humanidad y que tiene un poder de autonomía muy importante, digamos, ¿no? Porque produce alimentos y en general esa etapa anterior se autoabastece de alimentos y acerca al mercado. Después, en todo el proceso del desarrollo industrial y de la, si podemos hablar de las contradicciones entre las clases, ¿no? En el fondo, el sujeto que empujó los procesos revolucionarios que fueron victoriosos, ¿no? Tuvo que ver con aquellos lugares donde el campesinado fue también protagonista, ¿no? No hay ninguna revolución socialista que nosotros podamos mencionar donde el campesinado no fue protagonista, ¿no? Asociado a que, yo le comentaba, en Europa del Este, por ejemplo, hubieron muchos partidos políticos que eran campesinos, ¿no? Algunos de izquierda, otros de derecha, no necesariamente son
de la revolución socialista, pero esa autonomía les daba poder político, ¿no? Entonces, en esta crisis, digamos, o podemos pensar en la reinvención del neoliberalismo, donde el capital financiero empieza a jugar fuerte, donde la Organización Mundial de Comercio toma las riendas un poco, ¿no?, de la cuestión. Así como se hablaba del fin de la historia, se habla del fin del campesinado, ¿no? Porque era una idea de que el futuro asociado era no solo urbano, sino que la producción de alimentos era sin campesinos. Claro. Son las empresas, ¿no? Son las corporaciones con esta innovación tecnológica, porque el campesinado es el problema. Y hay muchas tesis y libros escritos por gente que habla del fin del campesinado. Y de hecho, también hay que recordar, el Banco Mundial lanza un montón de programas y empieza a hablar de agricultura familiar. ¿De dónde viene la idea de agricultura familiar? De un poco un sector liberal que, para descampesinizar, borrar esa historia, ¿no?, empieza a hablar de agricultura familiar y pone en plata programas del Banco Mundial, que en Argentina el PCA, Proinder, que fueron los programas que el menemismo lanzó para el sector, eran financiados por esa línea del Banco Mundial, ¿no? Entonces empieza una idea de también borrar la historia del campesinado. Asociado a eso, que enseguida lo retomamos, pero las consecuencias del modelo que estamos hablando, ¿sí?, son la mayoría negativas, digamos, ¿no? Enseguida quiero que volvamos sobre eso, para mostrar que esa tesis de los pensadores intelectuales de la idea de la Organización Mundial de Comercio, o sea, de que el libre comercio en la agricultura era la salida de la crisis alimentaria, fracasaron, ¿no? Y frente a esa... después volvemos, ¿no? Pero digo, frente a esa ofensiva ideológica en los 90, digamos, que además se traduce en políticas de despojo, ¿no? Yo no me quiero ir muy lejos, pero pensemos en lo siguiente, que además ahora tenemos un gobierno que habló del Día de la Raza, ¿no? Sí, acordémonos, sí. los que somos de nuestra edad, Sí. Fabulosos Cadillac cantando el 5º centenario, Sí. Tiene que ver con una campaña continental que hubo contra los 500 años, donde muchos movimientos campesinos y originarios de América Latina habían emergido. ¿Por qué? Por la agresividad del capital sobre el campo. Entonces vamos a ver a los zapatistas en México, al movimiento Sin Tierra en Brasil, Evo Morales con los cocaleros en Bolivia, los ecuatorianos que voltearon como a 5 gobiernos, el movimiento indígena. Es un proceso que es la reacción al despojo, digamos, que producía el capital financiero en el campo, ¿no? Es muy interesante mirarlo como reacción, porque porque el problema no es que solo la derecha ocupa los lugares estos hispanistas, digamos. El problema es que hay como una necesidad de reconstruir discursos más hispánicos desde casi todos los sectores, incluso del movimiento nacional, si lo pudiéramos llamar así. Digo, como sin entender que lo que pasó en los 90 fue una reacción a la expropiación de la economía financiera en general, digamos, así como alguna vez en el siglo XVII, XVI, surge la noción del Inca como una noción que trata de homogeneizar a pueblos que no eran el mismo pueblo, digamos, los incas eran un imperio, y eso es verdad, digamos, los aztecas eran un imperio y tenían un montón de pueblos oprimidos, pero 2 siglos después, una parte de la opresión española permitió que surgiera la noción del Inca, fue una reacción. Todo lo que surgió en los años 90 tenía que ver con una reacción a la opresión del capital financiero que estaba dejando miles de comunidades sin tierra a lo largo de América Latina. Eso es bastante concreto, digamos. Me parece que es interesante y me parece que es interesante que empecemos a pensar cómo se ata esto de la economía financiera con la agricultura, y cómo se ata la economía financiera, la agricultura, con 2 cosas que me parece que no hablamos muy seguido, que es las formas de consumo y las formas de deseo. Las formas de consumo, porque hay una homogeneización, y vos me dirás, digamos, o me corregirás, hay una homogeneización en la forma de los consumos alimenticios principalmente, y hay una homogeneización claramente también en la forma de los deseos de esos consumos. ¿Vos podés notar algo de eso? ¿Hay algo de eso? Sí. Yo creo que existe, pero que tiene en el caso del alimento, Ajá. Tiene debilidades que en otros sectores no son tan evidentes. A ver. Porque el alimento está asociado a nuestra cultura, está asociado a nuestra salud.
digamos, directamente. Entonces, cuando las lógicas de consumo asociadas al deseo empiezan a impactar en la salud, se ve mucho más rápido la consecuencia antihumana de esa lógica, ¿no? Que podríamos decir tiene una lógica humana, sí, pero inmediatamente es a contranatura, ¿no? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque el crecimiento, la expansión de la obesidad, digamos, a partir justamente de lo que implica ciertos tipos de alimentos ultraprocesados, sí, ¿no? Empiezan a ser demasiado evidentes y ya de alguna manera tanto los jóvenes como los padres empiezan a pensar el problema de los alimentos. La cuestión es que a veces está tan asociada a la cuestión económica, claro, y a la supervivencia, pero aún así existe. Yo, digamos, ¿qué es lo que quiero enfocar con esto? Que es una cuestión que no ha sido tan fácil para el capital como pensaban que iba a ser. Bolivia no tiene McDonald's, por ejemplo. Ajá, ¿sí? Y si uno va a Jujuy, digamos, ¿no? Y recorre, la cultura alimentaria no pudo ser trastocada. Y en el caso nuestro, por ejemplo, empieza a haber cada vez más una población que empieza a repensar de nuevo la cuestión alimentaria, porque empieza a haber mucha evidencia de los daños. Ahí yo quisiera hacer como un pequeño recorte, porque me parece importante para pensar esto que vos decías. Trabajan el deseo, sí, digamos, ¿no? Trabajan la estética, el deseo, la idea también de que sea todo sencillo y rápido, ¿no? Sí, digamos, de hecho, nuestro presidente, él dice que él comería como un astronauta, claro, ¿no? Sí. Digamos, pero si uno va al entorno familiar, va a ver que no es así. Va a ver que la comida sigue ocupando un lugar, digamos, de una u otra forma. Quizás no todas, pero ocupa un lugar. Para nosotros, desde el mate hasta el asado, o los fideos, todavía ocupan un lugar que nos conectan con otra cosa, digamos. Ahora, lo otro que a mí me parece importante señalar, digamos, no me quiero ir, vos cualquier cosa me interrumpís, me interesa y tengo muchas cosas para decirte como abogado del diablo de la cosa. Me parece bien, sí, claro, quiero que peleemos, porque si no peleamos, no. Sí. No, pero quiero marcar 2 o 3 cosas porque la promesa del modelo tecnológico, que además acá en Argentina tiene mucha plata, sí, o sea, claro, muchísima plata, porque, digamos, ¿por qué tiene mucha plata? Digamos, porque ellos ya lograron controlar el mercado mundial. Vos no sabes cuántas hojas hay, o sea, ya no hay ni oferta, ni demanda, ni nada, y ellos controlan el paquete, controlan los barcos que llevan, controlan todo, ¿no? Entonces, si en un galpón en algún lugar hay 2 millones de toneladas de soja que están ahí, porque están ahí, que es probable, digamos, no lo sabemos, ¿no? Para que el precio suba o baje. Pero las consecuencias, y a eso quería hablar, son muy importantes. Argentina ha sido un país que fue laboratorio, ¿no? Gracias a Menem, digamos. Menem, él abre todo. Felipe Solá, que a veces son tipos que generan todas las condiciones. Podríamos decir algo así como lo que Milei quiere hacer con Elon Musk ahora, en términos de que le encantaría que pruebe todo lo que quiere probar. Bueno, Menem lo hizo con las corporaciones de alimentos. Y prometían que íbamos a aumentar los rendimientos, que íbamos a tener dólares, ¿no? Sí. Y que íbamos a tener poco impacto ambiental. Bueno, nosotros podemos mirar esos 30 años. Argentina aumentó con el modelo 1000% el uso agrotóxico, ¿sí? 1000%. Estamos más o menos en los 500 millones de litros de glifosato por año. Una cosa... Ningún país tiene la cantidad de agrotóxico por habitante como tiene Argentina. ¿Y qué consecuencias tiene el uso del ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, en las personas que son fumigadas, ahí ya está probado, hay problemas de malformación genética en embarazadas, hay muchísimo cáncer, de todo tipo de enfermedades oncológicas. Argentina tiene 2,5 veces más de probabilidad de tener cáncer alguien que vive en el campo de Argentina que en cualquier otro país, digamos, ¿no? Y eso está estudiado, está comprobado, pero además hay muchísimas intolerancias alimenticias, alergias, un montón de cosas que están asociadas a lo que nosotros consumimos. Hay un estudio que se hizo en Buenos Aires sobre madres lactantes, ¿no? Se analizó su leche de Buenos Aires, o sea, no son madres fumigadas, ¿no? No, claro, 75% tenía glifosato en la leche materna, ¿sí? O sea que ya los bebés de la ciudad están
tomando. Después, a partir de eso, muchos famosos se han hecho análisis de sangre y orina y tienen, y yo les puedo asegurar, si ustedes se hacen análisis, van a tener, ¿por qué? Porque el mercado central de Buenos Aires, por ejemplo, que es el más grande de América Latina, que concentra hortaliza, el SENASA cuando liberó algunos resultados, bueno, 75% de las verduras tienen agrotóxicos por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud permite. Claro. ¿Qué pasa? Que la hortaliza pasa, sacan la muestra, demora una semana, y cuando dicen, che, ya esa hortaliza no está más en el mercado, ¿no? Claro. Ahora nos lo están dando en los análisis, pero seguimos más o menos en la misma situación. O sea, que en la salud, muy nocivo, ¿sí? Pero además, el glifosato tiene un impacto muy importante en el agua, en el suelo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué quería yo hablar más allá de lo malo que es para la salud? Y que, como te digo, mucha gente está buscando otro tipo de alimentos. No impactó económicamente. Los rendimientos, nosotros hablamos de 1000% más de agrotóxicos y los rendimientos en general aumentaron 30%. ¿Sí? Pero ¿cuál era la principal consecuencia? Que el 65% de esos agrotóxicos son importados. Por lo tanto, dolarizó el costo de producción de alimentos. ¿Y concentró? Concentró y dolarizó. Entonces, Argentina, que se jacta de ser la gran desarrolladora de tecnología para producir alimentos, en realidad es dependiente de esas corporaciones. Oye, ese modelo, ¿no? Existen cuestiones alternativas, sí, pero no son la mayoría. Por lo tanto, destruye, digamos, y afecta seriamente la salud, ¿no? Nos hace dependiente de dólares, ¿no? De dólares, y después nos introdujo en una dinámica financiera donde los dólares que produce el modelo tampoco quedan en el país, y creo que está más que demostrado. Cada vez más difícil que quede. Cada vez es más difícil y cada vez tienen más instrumentos para hacerlo. O sea, tuvimos un momento virtuoso con Néstor y Cristina en términos que hubo una fuerte presión, pero fue solo una porción de las divisas que generaba esa propuesta lo que pudo quedar para el país, y que yo no sé si es aleatorio o no, sirvió para pagar la deuda y después, digamos, no pudimos acumular más, ¿no? Sí. Entonces, tampoco junto a los dólares, ¿no? No significó aumentos de producción, como decía, no tenemos los dólares, destruye, se desmontaron 8 millones de hectáreas de bosque nativo, es como Entre Ríos, imagínense Entre Ríos completo de bosques nativos, ¿no? Que tampoco implicó el desarrollo, digamos, del país, y además se expulsaron del campo cerca de 300.000 agricultores, ¿sí? O sea, el saldo de que Argentina implemente ese paquete tecnológico es totalmente negativo, ¿sí? Es totalmente negativo. Lo que pasa es que las corporaciones hacen un recorte de los datos para presentarlo, ¿no? Como positivo. Lo que pasa es que y déjame un dato más, que es quizá el más importante para todos nosotros, que los alimentos están cada vez más lejos de nuestro alcance. Sí. O sea, el precio de los aumentos aumenta sostenidamente. Es un factor internacional, sí, pero no con la presión que tenemos en la Argentina. ¿Por qué? Porque los argentinos perdimos todo poder de control sobre los alimentos. Por eso después podemos hablar sobre lo del Zócalo, soberanía alimentaria, ajá, que lo dejamos, ¿no? Sí, pero sí. Ahí está un poco la puja. Vamos perdiendo el poder, el control sobre los alimentos, ¿no? Sí, mira, el mercado, digamos, pero no, solo porque no me quiero poner, digo, como que todo tiempo pasado fue mejor, digamos, porque me parece que el mercado construyó algo que en algún momento de la historia, cuando hubo voluntad del Estado de redistribuir y el Estado funcionaba, vamos a decir así, y el Estado funcionó en un momento bastante particular, digamos, sirvió para masificar el consumo, y ese consumo masificado estaba bastante diversificado, pero tenía la condición de que el mercado era fundamental para la masificación del consumo. Era fundamental para la masificación del consumo porque cuando aparece la proletarización, digamos, lo que aparece es que ya las familias no tienen que encargarse necesariamente de la producción total de alimentos, digamos. Entonces el mercado cumplió un rol importante. A mí me parece que la discusión sobre el mercado, me parece que ahí es donde está el nudo de lo que hoy ofrece Milei, esto que vos decís con Elon Musk y demás, digamos, tiene que ver con ¿cuánto concentra hoy el mercado? ¿Cuánto concentra el mercado en general? Que todas las políticas neoliberales después de los años 60 y 70 están puestas en dirección de
tratar de concentrar la producción, porque lo que hay que concentrar es la ganancia. Por eso nosotros vemos que hay tipos que ganan muchísimo dinero en torno a la producción agropecuaria en la Argentina, pero que la producción agropecuaria no llega a nadie más que a esos tipos, digamos. De eso hablamos cuando hablamos con concentración. Hay un libro muy muy bueno que a mí me gusta muchísimo, que se llama La nueva razón del mundo, que es de Laval y Dardot, cuando habla de cuáles son las instituciones o los mecanismos que usa el neoliberalismo para concentrar la economía. Una de las cosas que nombra es la producción de alimentos. Y dice, por ejemplo, aparecen los controles de salubridad sobre la producción de alimentos en los años 60 y 70. Por ejemplo, la leche. La leche tiene que ser, ¿cómo se llama? Pasteurizada. Entonces, a partir de la pasteurización de la leche, lo que se produce es una concentración del mercado. Digamos que es difícil de ver eso, pero se produce una concentración porque saca un montón de pequeños productores la producción de leche y la leche queda concentrada solo en los que pueden pasteurizar. ¿Es así o no? Es así, y Ajá. además te digo algo Dale. que muestra cómo Argentina es vanguardia en eso, Ajá. para mal, ¿no? Sí, sí, Por no, ejemplo, Estados Unidos hay 20 estados Sí. que permiten la comercialización de leche cruda. Claro, ¿no? Y claro. eso hace que vos puedas hablar con el tambo cercano, el farmer, Ajá. y comprarle la leche como hacían nuestros abuelos, Claro, ¿no? claro. Nuestros padres, quizás depende Claro. de la edad. Colombia permite la comercialización de leche no pasteurizada, Ajá. ¿no? Porque no tenés ningún riesgo para la salud. Se te corta la leche y perdiste la leche. Claro. No hay ningún riesgo. Claro. ¿Qué pasó en Argentina? Digamos, con esas normas y otras, Sí. hacen que hoy tengas 2, 3 industrias lácteas que reventaron todas las otras industrias. Entonces tienen el poder. No solo dominante pasa sobre con la leche, ¿no? digamos. No solo pasa con la leche. Ajá. Y eso también incide en una cuestión logística, porque Argentina que tiene leche la está Serenísima, vamos a hablar de en la Mastelones, cuenca ¿no? lechera, claro. O sea, vos tenés que la leche hace desde el tambo desde el tambo que está en Córdoba hasta Santa Fe hace 500 kilómetros, y después de Santa Fe a Córdoba hace otro. O sea, la leche tiene 1000 kilómetros encima, Ujú. que los pagamos. No, digamos, claro, ¿no? claro, claro. Está claro. Sí, y también pensar esto de cómo el capital vuelve a pensar el término de soberanía alimentaria y le da una contracara con la seguridad alimentaria. Entonces pone en juego un concepto que tiene que ver más con una cuestión de poder adquisitivo, ¿no? Con esto de, bueno, tenemos acceso a alimentos que nos nutren y nos mantienen saludables, pero esos alimentos, como vos bien decías, tienen un costo que cada vez es más alto. O sea, no hay una estabilización real de los precios, ni un acercamiento de los precios al campo popular, sino al revés. Y ponen en debate esto de la soberanía alimentaria, pretendiendo que todos los productores, por ejemplo, tengan que pasteurizar la leche. Entonces se pierde un poco la posibilidad de, bueno, los pequeños productores sostienen la diversidad de los alimentos y se homogeneiza el consumo. Sí. ¿Se entiende? Sí. Exactamente. Bueno, eso, acá en Argentina, no solamente con la leche, ¿no? Hay un sinnúmero de normativa que está hecha para concentrar y además para volver clandestinizar lo que es la producción de campesina. O sea, Claro, lo que se hizo es empujar a la clandestinidad. Entonces, cuando se habla sobre todo en frutas y hortalizas, que tenemos un 80% en negro, ¿no? Ajá. En el mercado central es en negro lo que circula, Ajá. sin factura, y porque el productor está en negro y todo el esquema está fuera de regulación, porque no hay una política diferenciada según el sector, que es lo que nosotros siempre hemos demandado. A una corporación hay que controlarla con estas características, a uno mediano y a uno pequeño. No es lo mismo tener 40.000 gallinas en un gallinero que tener 50, 100 o Y para el Estado 200. argentino es ¿no? lo mismo. Y para el Estado argentino es lo mismo. Recién hubo una comisión en el SENASA, que ya se desarmó, ¿no? Sí. Que empezó a trabajar una normativa diferenciada, Ajá. que nosotros empezamos a trabajar porque además los países de la región la empezaron a tener, Chile, Colombia, Brasil. Yo voy a hacer mermelada y somos 4 en una casa y bueno, está bien que sea un lugar que tenga la sanidad necesaria, que tenga un control municipal, pero no le vamos a exigir lo mismo que una gran fábrica de conserva, ¿no? Bueno, en Argentina es casi lo Sí, mismo, sí, el y neoliberalismo eso penetró en pleno. va haciendo que la producción artesanal sea clandestina, digamos. Sí, sí. Un grave error, porque además también hay riesgo, digamos, ¿no? No, Porque no se controla. Solo quiero que atemos esto. Concentración. Economía financiera que ayuda a la concentración sin lugar a dudas. Y normas, una serie de normas neoliberales que ayudan a que se dé esa concentración porque solo pueden acceder al crédito productivo
los que acceden a la economía financiera, ¿se entiende? Entonces quedan solamente los gigantes. Si vos dibujás ese mapa, si dibujás ese esquema en la producción de alimentos, la racionalización de la producción de alimentos hace que los alimentos no tengan ninguna otra condición más que producir ganancias. Si los alimentos tienen como función no alimentar, sino producir ganancias, posiblemente lo que comamos es lo que comemos habitualmente, digamos. Totalmente. Nosotros le hablamos de financiarización de la agricultura o mercantilización de los alimentos. Claro. Cambió el objetivo, digamos, ¿no? Siempre, obviamente, un productor, un campesino quiere, si vende alimentos, quiere vivir dignamente. O sea, pero una cosa es que él cobre su trabajo, ¿no? Y otra cosa es que el sistema financiero utilice el alimento para especular financieramente. Cambió, y eso es lo que está pasando. Y en Argentina tenemos una doble especulación, la del mercado global y la de los monopolios entre locales. Claro, sí, está bien usar local y no nacional, porque ahí también hay mucha confusión, ¿no? En el campo nacional que hablamos, son grandes empresas nacionales, no, de nacionales no tienen nada, y son también, vemos cómo van empujando los precios siempre hacia adelante sin ninguna lógica, ¿no? Bien, nosotros que somos del interior, digamos, hay una cuestión que pasa con la concentración de la tierra que bien llamativa, digamos. Volvemos en la forma de producción fordista, digamos, en la vitivinicultura particularmente, lo que permitió es el desarrollo de pequeños propietarios, pequeños agricultores, a lo largo de algunas regiones de Mendoza, ¿no? De todo Mendoza, eso es mentira, digamos, pero el este, qué sé yo. Tenían pequeños productores de 50, 30, 80, 100 hectáreas, no importa, pero era más o menos lógico que a partir de esa situación pudieran producir y ganar en el marco del capitalismo, digamos, no estamos hablando de otra cosa, que pudieran ganar, irse de vacaciones, comprar el auto y tener la casa y construir y producir y reproducir la familia que querían producir y reproducir. Hoy lo que notamos, y por esto digo lo de locales, digamos, hoy lo que notamos es que esas pequeñas porciones de tierra, 10, 12, 15 hectáreas, dan un rinde mucho mayor poniéndolas en la economía financiera, y ahora voy cómo, que poniéndolas a producir año a año que se corren riesgo. Entonces vemos que lo que se ha masificado es la expansión de los barrios privados, donde los que eran dueños de 10, 12, 15 hectáreas venden los lotes a 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, no importa, pero financiarizan la economía, sacan esa tierra de la producción de alimentos sin entender lo que significa sacar esa tierra de la producción de alimentos, que tiene que ver con el arraigo, el desarraigo, con la producción de alimentos justos y qué sé yo, y mandan esa tierra a la economía financiera y empiezan a monopolizar también la tierra y empezamos a tener en Mendoza los problemas que tenemos en la urbanización hoy, digamos, que es que está casi conurbanizada. Totalmente. Mirá, un ejemplo de eso muy reciente. Sí, un productor de tomate en Mendoza. Ajá. Enero del 23, ¿no? Sí, enero del 23, para comprar 1 kilo de pan necesitaba 4 kilos de tomate. O sea, él vendía 4 kilos de tomate y compraba 1 kilo de pan. Enero del 24, estos datos del IDR que cerró Cornejo hace poquito, necesitaba 11 kilos de tomate para comprar 1 kilo de pan, ¿no? ¿Qué implica eso? Y que los costos de producción aumentan porque son todos estos insumos de las corporaciones, el combustible, el agrotóxico, la semilla, todo importado, ¿no? O semi importado. Eso va haciendo lo que vos acabas pero no tiene que ver con un problema de rendimiento, tiene que ver con un problema de financiamiento. Claro. Entonces, además tenés todos los riesgos, que es un poco también lo que le pasa a un pequeño productor. La bodega, en este caso la industria, en el caso del tomate igual, la industria no corre riesgo. Va y compra el tomate cuando está listo. Y el productor arriesgó, el granizo, la helada, ¿no? Y no hay una espalda financiera. Vos no tenés dónde ir a pedir un crédito que esté asociado a valor producto, lo que sea, ¿no? Y el otro sector sí, Vicentín fue una demostración, o sea, los tipos habían recibido en aquel momento 1.000 millones de pesos de crédito que nunca devuelven, pero estamos hablando de, no sé, el gobierno de Macri, no sé cómo se traduzca ahora en... Sí. Estamos hablando de... ¿no? O sea, tienen esa espalda de... O sea, lo insisto porque muchos hablan de que es un modelo que es sustentable económicamente, no. O sea, lo que tiene que es un modelo que está asociado a ese capital, a esa dinámica de acumulación que siempre tiene el financiamiento. Y que tiene una extraordinaria publicidad, digamos. Y que tiene una extraordinaria publicidad, digamos, tiene mucha gente que está, digamos, que
que está pensando en cómo venderlo, pero están cada vez con más problemas, digamos, ¿no? Están cada vez con más problemas porque los agrotóxicos son un problema que no lo están pudiendo resolver, ¿sí? No lo están pudiendo resolver y son el núcleo de su modelo tecnológico, digamos, ¿no? Lo que nosotros vemos incluso se proyecta a una fusión más, ¿no? Digamos, A ver. nosotros hoy tenemos corporaciones, como dijimos, de semilla y de agrotóxicos se fusionaron, pero están trabajando en la cuestión de la maquinaria, ¿no? No sé, desde John Deere hasta... Y la cuestión de la tecnología de software, digamos, ¿no? Todo eso va camino, y muchos de los que están estudiando el tema, diálogo en fusiones que puedan plantear corporaciones que dominen todo el campo, ¿no? O sea, ahí está John Deere, Microsoft, las que mencionamos recién. Bueno, cómo todo eso puede ir hacia alguien Como que... converger, digamos. Exacto. Domine todo el proceso. Y siempre tiene que ver con esto que hablamos del financiamiento Sin financiamiento, sin financiamiento eso no puede entrar. Y me interesa mucho señalar una cuestión que es cómo compensan algunos estados. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, tiene el Farm Bill, una ley agrícola que es contra gobiernos. O sea, no la define un gobierno. Se aprueba ahora y dura 6 años. O sea, el gobierno que viene se come, es una cuestión de Estado. ¿Sí? Y tienen cerca de 20.000 millones de dólares anuales de subsidio para la agricultura. ¿Sí? Entonces todavía un sector de los farmers y un sector de las pequeñas empresas, ¿por qué subsisten? Y porque el Estado está poniendo esa plata. Sí. Europa tiene la PAC, ¿no? La Política Agrícola Común. Tiene mucho más de subsidio en euros, acordado, ¿no? Y le ponen compensación ecológica. China tiene 68.000 millones de dólares anuales, más o menos, uno nunca sabe los chinos cuánto más, pero estamos hablando de que todos están compensando ese problema. ¿Por qué? Porque no quieren el desequilibrio que nosotros tenemos en el territorio. Argentina tiene 8% de población rural. Claro. Alemania tiene 20, digamos, como para hacer una comparación. No tiene sentido en el lugar que nosotros llegamos. Claro, China tiene la mitad de la población. Claro. Y a mí me parece que eso también es interesante para la discusión, porque los chinos hicieron una tremenda reforma agraria, piensan lo otro, pero si vos vivís en el campo no podés ir a vivir a la ciudad. No, claro. ¿No? O sea, ¿Y por qué no hay una revolución y porque en el campo también tienen su tierra y se vive bien, no tan bien como en la ciudad, hay que decirlo, pero se vive bien. ¿Por qué ahí? Porque la tierra está democratizada en el sentido. ¿Sí? Y Estados Unidos hizo lo mismo, Japón hizo una reforma agraria, Corea del Sur, digamos, si nosotros vamos y decimos, a ver, decime este país desarrollado, todos contienen al excedente de población. Hay que hacer un esfuerzo para contener el excedente porque cuando vos liberalizás todo, que es lo que pasa en Argentina, digamos, lo que pasa es que lo que muta es el modelo de deseo. Digamos, los pibes no quieren vivir, los jóvenes no quieren vivir en el campo porque producen o reproducen la vida de los padres, que ha sido vida durísima, y prefieren venir a vivir al centro de la ciudad, digamos, cerca de un hospital, aunque vivan entre chapas. Digo, y eso es tremendo, digo, porque si vos no modificás el modelo subjetivo, que para eso necesitaba una forma de inversión del Estado, intervención del Estado fuertísima, digo, la verdad que a mí me resulta bastante complejo, digamos. Yo insisto, si la economía sigue concentrándose como se está concentrando en los últimos años, principalmente a partir del cambio de patrón de acumulación al cambio de patrón de acumulación financiero, lo que va a pasar es que lo que va a crecer es cosas como la desertificación, como los despoblamientos, como el traslado del campo a la ciudad, digamos, que una cosa que, ahí terminamos, que una cosa que está pasando hoy en Mendoza pasa claramente, digamos, digo, nosotros en el este de la provincia, que es donde vivimos, por ejemplo, la administración del río es tremenda, digamos. La administración del río está dividida en dos: río Tunuyán inferior y Tunuyán superior, y nada, al este no llega agua directamente. Entonces vos vas en el avión y ves que cada vez está más desertificado el este, digo, cada vez tiene menos chance la gente que vive lejos de las ciudades. El problema es que los que viven cerca de las ciudades, si no venían viviendo, empiezan a vivir hacinados. Entonces hay que replantearse cuál es el modelo, cuál es el patrón de acumulación, cuál es la forma de vida en realidad, cuál es la forma y el modo de vida en el que queremos vivir para adelante. Dale. No, hacía un comentario que me parece fundamental lo que vos dijiste, el tema de los jóvenes y no tan jóvenes. Uno tiene que ver, si no tienen internet, y hoy la vida social está asociada al internet, y la otra es, como vos dijiste, ver a sus padres trabajar duramente y ver que la sociedad, digamos, dónde ubica la sociedad a un agricultor, a un trabajador rural,
Eso es muy fuerte y es lo que también nos empuja hacia el abismo. Y ahí yo quiero reivindicar un proceso que avanzó mucho, que recién lo comenté en términos de la construcción de la nueva subjetividad del campesinado, que tiene que ver con el trabajo en la ONU y la Declaración de Derechos Campesinos. ¿Por qué? Porque si no hay una reivindicación del campesino en términos de derechos también, es muy difícil que nosotros podamos afrontar un modelo de producción de alimentos distinto. Y ahí Naciones Unidas, fue una discusión larga, yo la resumo, pero en 17 años en Naciones Unidas? yo pude acompañar el proceso junto con otros compañeros de Vía Campesina, pero pude desde el 2012, que iniciamos ya en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, hasta la actualidad, porque lo vengo siguiendo un poco todavía, pero el 2018 Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprueba la Declaración de Derechos Campesinos, ¿no? Y otras personas que viven en áreas rurales. Es un compendio de derechos, pero además le suma las obligaciones de los estados. Y entre los derechos está el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho al financiamiento, al agregado de valor, al acceso al mercado, al precio justo. Bueno, es muy completo. Habla de la reforma agraria, o sea, la Asamblea General, y tuvo un fuerte consenso. Obviamente hubieron un grupo de 8 estados que votaron en contra, pero dice, si el Estado no puede garantizar el derecho a la tierra, deberá realizar reforma agraria, digamos, en términos de una lógica, más o menos lógica, y lo hace con una justificación en su preámbulo donde dice, bueno, el campesinado es parte de la solución de estos conflictos que estamos hablando, migraciones, que vos lo dijiste, crisis climática, en realidad cambio climático, dice Naciones Unidas, y crisis alimentaria, ¿sí? O sea, hay un proceso también global de entender el problema. Y yo creo que ahí está la clave para dar la discusión. Nosotros tenemos que hablar de soberanía alimentaria porque tenemos que volver a la discusión del alimento en clave de derecho. ¿Derecho de quién? De los que producen alimento, ¿no? El campesinado, agricultura familiar, cooperativa, y de quienes consumen. Esos dos derechos tienen que estar en el centro de la discusión de la política alimentaria, ¿no? Ahora, quizá como para seguir en otros momentos, ¿no? Pero ¿alcanza hoy una política de un Estado nacional para confrontar con esta? Yo creo que no. Yo creo que necesitamos que además podamos retomar esa agenda de integración, en nuestro caso latinoamericana, y poder pensar una agenda de políticas públicas regional. O sea, una idea de poder confrontar con esas grandes corporaciones que no es, obviamente no es un municipio no puede, una provincia no puede, y yo creo que un Estado tiene dificultades hoy para enfrentarla. O sea, necesitamos una agenda regional que vuelva a pensar la cuestión alimentaria en clave de derecho. Para nosotros eso es la soberanía alimentaria. Está muy bien. ¿No? La última. Bueno, yo quería preguntarte, que esto lo estuvimos charlando un poco también, ¿qué pensás vos que tiene para ofrecer ahora la construcción del nuevo sujeto campesino como salida a esta crisis alimentaria, a esta crisis del capitalismo financiero? ¿Desde qué lugar pensás que puede ser un espacio de resistencia? Bueno, yo creo que existe un movimiento que va tomando mucha fuerza, que es, de nuevo, producir alimento fuera de este paquete tecnológico, que es lo que nosotros llamamos agroecología, ¿no? Y que viene demostrando en muchas experiencias que es muy rendido, o sea, que rinde bien, no es que sea algo que no sé, que con el paquete vos sacás 100 kilos y con agroecología sacás 20. No, estás ahí en rendimiento, exige más trabajo, ¿sí? Exige el desarrollo de una tecnología nueva. Y yo creo que el nuevo campesino, el del siglo XXI, necesita la tecnología, pero necesita una tecnología que esté desarrollada en función de esta forma de producir alimentos en el marco de la soberanía alimentaria, ¿no? Y eso es que tiene que ser una tecnología que podamos nosotros desarrollar, ¿no? Hay muchas experiencias, la agroecología viene tomando mucho cuerpo y está asociado también a un nuevo sujeto urbano que tenemos que pensar, que es cómo repensamos el consumo. Sí. Pensando también que las primeras cooperativas del mundo de la historia fueron cooperativas de consumo, ¿no? En Reino Unido eran trabajadores que se organizaban para... ¿Cómo pensar para que el capital no piense el consumo por vos? Que eso sería lo interesante, digamos. Lo que pasa es que hay muchas cosas, hay una gran parte del consumo que lo pensó el capital en el siglo XX y que más o menos funcionó. El problema es que cuando lo piensa este tipo de capital financiero, el consumo queda reducido a cuestiones extremadamente concentradas, digamos.
Digo, porque todos aprendimos a consumir en el capitalismo, ¿no? Pero hoy está muy concentrado, muy homogeneizada la forma de consumo. Yo siempre digo lo mismo, me acuerdo. Yo cuando era chico no existían las hamburguesas, por ejemplo. No comíamos hamburguesas cuando nosotros éramos chicos. Las hamburguesas son de los 90. No había hamburguesas. Bueno, eso es una forma de homogeneizar el consumo. Voy a decir esto antes de terminar y agradecerte por haber venido y antes de que la Agustina me eche del local. En la calle Coronel Plaza está el mercado campesino. Vayan porque está buenísimo. Yo cuando vengo voy. Y ahora voy a cruzar y es un esfuerzo gigante que hacen los compañeros de la Vía Campesina para poder dar alimentos dignos a una parte de la población, por lo menos en el marco del capitalismo, digamos, no por afuera de eso. Lo venden tranquilo, así que lo van con dinero y lo compran con Mercado Pago incluso y todo. Nada, Diego, agradecerte, hemos aprendido muchísimo y espero que podamos volver a seguir hablando de esto en algún momento. Podemos volver, seguramente. Yo agradezco también, me encanta, y tenemos que discutir más todavía. Pero voy a dejar un desafío para los que, dale. además de repetir, que pongan me gusta y comenten. Si a alguno se le ocurre una forma de la dinámica entre los productores y los consumidores de alimentos, nos pongan en el comentario. Che, yo puedo armar un nodo. Tengo una idea, tengo una unión vecinal, tengo un club, tengo un grupo de amigos. Podemos encargar cosas y pensemos una dinámica. Pienso que, con esto termino, pienso que la tarea de coordinarlo podría ser el 5% de lo que venda, no sé, en los comentarios nos lo ponen. Dale. Y capaz que de esto pueda salir una idea. Dale. Buenísimo, gracias Diego. Dale, gracias Diego. Muchísimas gracias a todos por estar. No me quiero ir sin antes decir, aparte de la dinámica, que pongan me gusta, comenten y demás cosas. Agradecerle al Diego, agradecerle a la Violeta, agradecerle a la Agustina que me está por echar y agradecerles a todos ustedes por estar ahí. Un abrazo grande, nos vemos la semana próxima en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV.